Y saludos estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba, específicamente para estudiantes del 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Recuerden que hoy habíamos anunciado en momentos anteriores que nos íbamos a adentrar en un contenido que es muy rico en hechos. Nos estamos refiriendo a la labor revolucionaria que desarrolló José Martí en la preparación de la que él llamó guerra necesaria. Recuerden que ustedes en clases anteriores ya habían trabajado todo un resumen de la guerra de los 10 años y sobre todo esas transformaciones que ocurrieron en la etapa de la tregua fecunda y al final, bueno, esos esfuerzos armados que ocurrieron en un momento determinado y que sirvieron de preámbulo a todo esto que vamos a trabajar en el día de hoy. Recuerden que esto es una temática muy amplia donde hay elementos que ustedes pueden trabajar con profundidad, pueden ir sistematizando. Ustedes tienen en un libro de texto todas las particularidades de esta obra de Martí, pero bueno, siempre es importante guiarlos en algunos casos de aspectos que son necesarios para trabajar a esta gran personalidad al que nosotros llamamos el apóstol de la independencia. Sobre esta base vamos a trabajar, vamos a ver las temáticas y demás y nos vamos a organizar un poco en función de ello. Por ejemplo, ahí tenemos, seguimos con el capítulo número 2, las luchas contra el colonialismo español de 1868 a 1898. Recuerden que este es el capítulo que estamos trabajando y que abarca 3 momentos importantes. Ya trabajamos la guerra de los 10 años y estamos completando todo el periodo que nosotros conocemos como reposo turbulento. Pero específicamente en el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Ahí tenemos la labor político-revolucionaria de José Martí, sus primeros momentos. Porque a veces, ¿qué ocurre? Que cuando le damos tratamiento a la personalidad de José Martí, vamos directo a su estancia ya en la emigración y toda la labor que realizó. Sin embargo, es bueno conocer por qué esa labor de Martí, cuáles son los objetivos que él persigue para llegar a este objetivo de lograr la unidad como paso previo en la preparación de la guerra. Pero continuamos en las temáticas. Ahí tenemos la segunda. ¿Por qué era necesaria la unidad para reiniciar la lucha? Creo que ahí completamos una idea de la que hemos hablado. Los antecedentes, recuerden lo que trabajaron en la clase anterior cuando vieron varios esfuerzos armados que no lograron los objetivos y ustedes analizaron por qué no completaron esos objetivos. Y ya cerraríamos con los 2 momentos que consideramos más importantes en la labor de Martí, que es el periódico Patria y el Partido Revolucionario Cubano, como el gran mérito político de José Martí en la preparación de la guerra. Por lo tanto, estamos viendo temáticas que son muy importantes para trabajar a esta personalidad. Siempre yo insisto en una idea, recuerden que estamos en un tipo de clases donde damos un contenido, les orientamos, les ayudamos a organizar estas ideas, pero ustedes sí tienen que trabajar con su libro de texto, si hay algún familiar que los acompaña también, que se complementen en esta actividad y todo esto nos va a facilitar el trabajo, pero siempre, a partir de la televisión, siempre vamos a darle una orientación de qué elementos no se pueden olvidar en el trabajo que estén realizando. Si hacemos de esta forma, creo que vamos a lograr el éxito al final. Y Martí requiere de una atención porque constituye una de las grandes personalidades que ustedes tienen que valorar en el contenido. Pero bien, existen distintos recursos para trabajar. Yo les propongo aquí, por ejemplo, en la bibliografía, lo que ustedes más conocen, el libro de texto. Recuerden que es el libro de texto de Historia de Cuba de nivel medio superior, el que siempre hemos utilizado en nuestras clases de Historia de Cuba. Pero existen estas otras variantes desde el punto de vista tecnológico, bueno, el portal Cuba Educa y el repasador virtual donde ustedes pueden encontrar el contenido de estas clases, pero además cualquier duda, cualquier información que ustedes quieran recibir tienen esta vía. Por lo tanto, tienen todos los recursos necesarios para poder trabajar. Solamente vamos a trabajar y creo que el objetivo de la clase va a ser ese, orientarles y guiarlos para cómo lograrlo. Yo hablaba ahorita de José Martí, que en 1880 llega a la emigración, llega a los Estados Unidos y allí se encuentra un panorama desfavorable que lo habíamos analizado nosotros durante la guerra de los 10 años, pero ¿cuál es la labor de Martí? Antes de Martí llegar a la inmigración, ¿qué había realizado? ¿Qué elementos conformaron toda esta idea de Martí de lograr la unidad? Vamos allí, vamos a empezar por allí. Mira cómo lo pusimos. Antecedentes de la labor de José Martí. Estamos hablando de aquellos elementos que van a influir en todo este accionar. Ahí tenemos el primero, sus escritos patrióticos y de condena al colonialismo español durante la guerra del 68, durante la guerra de los 10 años. Es importante, aunque el libro
libro de texto no le da tratamiento a esta etapa de José Martí en la historia de Cuba, sí deja un panorama porque ustedes recibieron historia de Cuba en 9º grado y tienen todos estos elementos también. Solamente estamos sistematizando. Y recuerden todos los escritos, Martí no participa en la guerra, pero sí escribe, condena al colonialismo español y sí escribe alrededor de la guerra. Recuerden el soneto del 10 de octubre, sus primeros periódicos, Patria Libre, El Diablo Cojuelo, toda aquella obra martiana que se desarrolló durante este periodo. Y sobre todo después de su deportación a España y luego, bueno, sus recorridos por América complementan toda esta idea de Martí de la unidad para prepararse en la lucha. O sea, lo que él llamó guerra necesaria. Pero volvemos a pantalla y ahí tenemos el segundo elemento que yo creo que es muy importante. Su debut político en la guerra chiquita. Porque estamos hablando de un momento, recuerden los esfuerzos armados, ustedes los trabajaron, cómo Martí tiene en cuenta cada una de estas líneas y ese es su primer momento, se vincula al movimiento conspirativo. Cuando Calixto García regresa a Cuba, él viajaba allá porque fue deportado nuevamente a España y de ahí viaja a Estados Unidos y su llegada allí se pone en contacto con el movimiento conspirativo y es la persona encargada de terminar la guerra chiquita. Por lo tanto, este es su debut político en cuestiones de lucha. Son elementos que son importantes y bueno, ya, la llegada a los Estados Unidos, la situación que existía en la inmigración. Tres cosas que yo creo que son importantes a tener en cuenta cuando ustedes trabajen, sobre todo porque en 1880, cuando Martí llega a la inmigración, se encontró con un panorama bastante complicado. Recuerden que los veteranos de la guerra no reconocían la labor de los jóvenes porque no habían participado en la guerra. A su vez, los jóvenes decían que por culpa de sus posiciones, la guerra había fracasado. Existían problemas de unidad, problemas de criterio, además toda la situación, recuerden la existencia de aquel grupo llamado Aldamista que influyó mucho en que la guerra tampoco recibiera el apoyo. Ese es el panorama que encontró José Martí cuando llegó a los Estados Unidos. Por eso su primera misión fue preparar las condiciones para reiniciar la lucha, pero esencialmente el logro de la unidad. Y la labor de Martí estuvo encaminada a lograr estos fines. Por eso vamos un poco a ir mencionando cada uno de los elementos que ustedes pueden en una diapositiva, vamos a utilizarlo, pero ustedes en su libreta, en su cuaderno pueden resumir cada uno de ellos, siempre puntualizando con el libro de texto en la mano cada una de estas ideas. Vamos ahí entonces. La labor de José Martí de 1880 a 1895. Una labor bastante extensa que pudiéramos sintetizar. Van a empezar a aparecer ideas, mírenlas allí. Carta a los veteranos de la guerra, los recorridos por la emigración, la recaudación de fondos, pronunció varios discursos. Le estamos mencionando rápido, vamos a detenernos rápido en la situación de las cartas. Para Martí una de las ideas era vincular en esta preparación de la lucha a los veteranos de la guerra, sobre todo la mayor intención era Antonio Maceo y Máximo Gómez, y allí fueron dirigidas cartas buscando el apoyo tanto en el año 82 como en el año 84, esas cartas que envía a estas dos grandes personalidades. Los discursos. Quizás ustedes puedan pensar, bueno, si la forma de Martí, su intelectualidad, su capacidad, incluso el estilo modernista que era el que predominaba en la etapa, es un estilo que predomina mucho de la metáfora y Martí en sus conversaciones utilizaba este estilo, la metáfora. Sin embargo, cómo era capaz en un discurso de pronunciar frases, ideas que atrajera a la masa de emigrados que en su mayoría eran obreros tabacareros, que tenían cierto nivel cultural, pero no llegaban a ese estilo de conversación. Sin embargo, Martí era un gran orador y los discursos fueron un método muy efectivo en toda esta labor que él está realizando. Vamos a mencionar algunos discursos que quizás ustedes pueden utilizar cuando trabajen estas ideas. Ahí tenemos, vamos a los discursos, van a aparecer todos juntos y yo quiero detenerme rápido en algunos de ellos. En el año 80, iniciado en su llegada a la migración, lecturas de Stig Hall, un análisis prodigioso de la guerra de los 10 años, sus logros, sus esencias y sobre todo los errores que se cometieron y donde destaca el valor de las grandes personalidades. Ustedes conocen, bueno, que en ese periodo de 5 años, del 87 al 91, él va a pronunciar todos los 10 de octubre discursos conmemorativos por esa fecha. Ya nosotros hemos utilizado en clases incluso fragmentos del discurso del año 90, cuando él hace referencia a lo que significó el Pacto del Zanjón para la historia de Cuba.
En el año 91, 2 vibrantes discursos, con todos y para el bien de todos y los pinos nuevos. Pero yo me quiero detener en estos dos porque en el libro le damos fuerza a esos 2 discursos por lo que significaron. Uno el 26 de noviembre y el otro día 27. Vamos al primero, con todos y para el bien de todos, 1891. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el motivo de este discurso? Muy fácil, mírenlo allí. La República Democrática, uno de los grandes objetivos de Martí en esta preparación de la lucha, el establecimiento de una República Democrática. Y aquí Martí da los elementos de cómo sería esa República, qué papel jugarían las masas dentro de esa República. De ahí de todos y para el bien de todos. Al otro día se cumplían 20 años del fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y los jóvenes jugaban un papel importante en esta preparación. Recuerden que una de las contradicciones era que los veteranos no aceptaban a los jóvenes porque no tenían experiencia. Y miren Martí en este discurso, lo hace en conmemoración a los estudiantes de medicina. Sin embargo, ¿qué destaca en ese discurso? Los valores de los jóvenes que se están incorporando a la lucha. Por lo tanto, estamos hablando de 2 discursos que tienen esta magnitud, esta fuerza, y con esa oratoria que dominaba el pensamiento martiano, atraía a las masas, atraía a toda esa emigración. Pero bien, vamos a continuar porque no es solo los discursos lo que Martí hace que prepare una guerra como la que se preparó para 1895. Seguimos con la labor de Martí. Ahí tenemos otro. Se publicó el artículo Vindicación de Cuba. Ya lo conocemos también. Recuerden que este es un artículo en respuesta a un artículo norteamericano que salió en el periódico de Manufacturer. Y allí se criticaba, se condenaba al cubano. O sea, era una de las formas de humillar al cubano. Martí escribe una carta abierta, la envía a un periódico donde el director era su amigo, y en ese periódico de Evening Post publican ese artículo con el título Vindicación de Cuba. Vindicación, ustedes saben que significa defender la moral, y está diciendo Martí entonces defender la moral de Cuba ante tantas calumnias. Y entonces, ¿qué ocurre con todo ello? En ese discurso Martí da una idea, primero, de condenar al anexionismo como algo incómodo que no tenía que ver nada con la revolución, pero por otro lado defiende los valores de los cubanos, y ante cada calumnia Martí demuestra con hechos concretos la labor de los cubanos en toda la emigración. Creo que es muy importante que ustedes se remitan a estos 2 discursos y a toda esta labor de Martí, sobre todo en este documento histórico, que lo debemos trabajar también con profundidad como respuesta a las posiciones norteamericanas hacia Cuba. Este es un momento importante. Volvemos a pantalla. El primer número del periódico Patria, 14 de marzo de 1892. A veces pasamos muy rápido el periódico Patria, lo vemos en el libro y no nos percatamos la importancia que tiene. Sin embargo, hay que ver, porque Martí dice que el periódico Patria es un soldado más de la guerra. Si es un soldado más de la guerra, bueno, un soldado de ideas, ¿no? Vamos a partir de esa idea porque en un periódico no puede luchar. Es un soldado de ideas, pero está diciendo, es un soldado de la guerra. ¿En qué se apoya Martí? Vamos a resumir esa idea. En el libro de texto están todas en amplitud cada una de estas ideas, pero los remito al libro de texto por la importancia que esto tiene para el trabajo que ustedes vayan a realizar. Volvemos allí. Educación histórico y patriótica. Cuando ustedes toman el periódico Patria, se dan cuenta inmediatamente que una de las ideas de Martí es destacar todo lo que había ocurrido en la guerra de los 10 años, todo eso que ahorita hablábamos, esos valores, esas grandes personalidades. ¿Cuántos artículos Martí no publicó en este periódico? Empezó con uno, Céspedes y Agramonte, que ya lo había publicado años antes que apareciera el periódico, pero en el primer número del periódico aparece este artículo de José Martí. Pero inmediatamente el general Maceo, Antonio Maceo, el general Gómez, el 10 de abril, o sea, una serie de artículos que tienen que ver con la guerra y todos los valores de la guerra. Por lo tanto, una de las líneas de esto era que esa masa a la cual iba dirigido el periódico se encantaran con todo lo que había ocurrido en la guerra de los 10 años, todos esos grandes valores. Esa es una de las ideas, volvamos allí. Otra de las ideas, el enfrentamiento ideológico con el autonomismo y el anexionismo. Vuelve Martí a reiterar esta idea de autonomismo y anexionismo. Incluso Martí, que decía del autonomismo, lo vimos cuando hablamos de los partidos políticos en la emigración. Habíamos hablado que el autonomismo, dice Martí, el autonomismo no nació con la revolución, nació contra ella. Por lo tanto, es una campaña a partir del periódico y varios artículos van dirigidos a ello. El remedio anexionista es uno de los artículos que aparece en el periódico Patria, donde Martí condena estas posiciones de los anexionistas. Y ya como una idea general,
del periódico Patria, la proyección de la revolución. O sea, Martí va orientando en toda su labor ese trabajo que se está realizando. Y hay un artículo muy importante que se llama El tercer año del Partido Revolucionario Cubano, donde Martí hace un análisis de todo este contenido y está orientando qué había, qué errores se cometieron y qué labor está realizando el Partido Revolucionario Cubano en toda la emigración para lograr estos fines. Y ahí se va a trazar una línea estratégica de toda la labor que se va a realizar. Creo que es muy importante que ustedes, cuando hablen del periódico Patria, tomen todas estas líneas, toda la labor y incluso los documentos que lo ilustran, tengan presente que en ese análisis ustedes tienen que trabajar también al periódico como el soldado de las ideas. Por lo tanto, estoy hablando de un contenido profundo, no que a veces lo pasamos y pensamos que es un detalle más en la obra martiana. No, si es que él dice que es un soldado de las ideas. Y para él las ideas para Martí eran fundamentales en una preparación de la lucha. Pero vamos a continuar. Vamos a seguir con la labor de Martí porque creemos que el momento crucial no ha llegado. Ahí está. Se establece el Partido Revolucionario Cubano. Quizás algunos pudiéramos crear, bueno, ¿y por qué no se crea? Es que el proceso del partido no fue el 10 de abril del 92, ahí se dio a conocer, pero todo ha sido un proceso. Se van creando las bases, los estatutos, se elige a Martí como delegado, o sea, se va un proceso hasta llegar a que ya se conociera públicamente este partido. ¿Por qué decimos que el Partido Revolucionario Cubano constituye la obra completa de Martí, el momento cumbre de la labor que realizó José Martí? Hay elementos, hay características del partido que ustedes pueden utilizar porque son importantes. Estas características son las que nos van a demostrar esto que estoy diciendo. Es el logro de la unidad, pero es la obra más importante de José Martí. Y ahí usted tiene que apoyarse muy bien en cada uno de estos parámetros. Pero vamos a resumirlo y les voy a ayudar a hacerlo para que les sea más práctico, porque hay cosas del partido que en una prueba se les puede evaluar con toda profundidad. Vamos allí entonces. Partido Revolucionario Cubano. Lo primero que yo tengo que saber son sus características. Ahí están. Sus fines fueron la independencia, auxiliar la de Puerto Rico y establecer una república democrática. O sea, que era un partido para la revolución, para preparar la lucha. Yo no estoy hablando de un partido de la clase obrera ni un partido de la burguesía. No eran partidos selectivos, no era un partido que tenía todas estas particularidades. Tres objetivos muy bien definidos: independencia de Cuba, auxiliar a Puerto Rico, pero además una república democrática. Estableció clubes femeninos, algo muy importante, le da participación a la mujer en la preparación de la lucha. Recuerden que el papel de la mujer en la etapa colonial. Sus documentos programáticos fueron bases y estatutos secretos. A veces nos enredamos aquí sin querer. Yo estoy hablando de documentos que son la base, la esencia del partido, tanto las bases como estatutos. Ahora, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué dicen ellos? Vamos a resumirlo, creo que vamos a ayudar también. ¿Qué dicen los estatutos? Los estatutos secretos son las funciones y la estructura interna del partido. ¿Qué funciones tiene que cumplir el delegado, el tesorero, los clubes patrióticos? O sea, ¿qué labor deben realizar cada uno de ellos? Sus funciones. Esos son los estatutos secretos. Las bases, los objetivos. ¿Qué objetivos se propone el partido? ¿Quiénes lo pueden integrar? ¿Qué principios deben regir en este partido? Por lo tanto, se convierten, son dos documentos porque a veces pensamos, lo decimos juntos y pensamos que es un solo documento, bases y estatutos secretos. Estamos hablando de los dos documentos programáticos del Partido Revolucionario Cubano. Seguimos, para no detenernos porque hay cosas que yo quiero puntualizar. Desarrollar una guerra breve y generosa. Para Martí esto era muy importante. Recuerden lo que había pasado en la guerra anterior, una guerra de desgaste, muchos 10 años, donde llegó hasta el cansancio en algunas fuerzas que luchaban por la independencia. Y él plantea que una guerra organizada con unidad, la guerra tiene que ser breve y generosa. Entiendan por generosa los principios de una guerra civilizada. Martí era muy defensor de esta proyección. Actuó como un frente de lucha. Más o menos ahorita estábamos hablando de esto a partir de los objetivos. ¿Por qué es un frente de lucha? Porque no es un partido específico, no es un partido selectivo, es un partido para lograr la independencia. ¿Quiénes lo pueden integrar? Todo el que intente lograr los objetivos del partido. Por eso hay obreros, hay campesinos, hay intelectuales, hay religiosos, hay elementos de la burguesía, porque se convierte en un frente de lucha. Su principio fue el centralismo democrático. Quizás algunos de ustedes no entiendan este término, hablen mucho de este principio del centralismo democrático.
pero se los voy a ilustrar, incluso esta ilustración viene en el libro de texto. Vamos otra vez a pantalla, viene allí. Mírenlo allí, la estructura del partido. Esto está en el libro de texto. Yo se lo animo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Partimos de la base, los clubes patrióticos, los cuerpos de consejo, el tesorero y el delegado. Ahora, ¿cuál es el principio del centralismo democrático? Los clubes van a elegir al delegado. ¿Y cuál es la función del delegado? Representar a las masas. O sea, representen esto en un círculo. Yo le pongo una flecha con dos direcciones para que vean que los clubes eligen al delegado y el delegado a su vez representa a las masas. Es un círculo que se establece. Y esa relación que se establece, de ahí el nombre delegado. ¿Por qué delegado? No presidente, no secretario general, porque Martí decía que él delegaba sus funciones en las masas. De ahí la palabra delegado. Y este es un principio que ustedes conocen muy bien porque en la actualidad es uno de los principios que rige el poder popular, nuestra forma de gobierno. Por lo tanto, es un principio muy importante y que queda manifestado en el documento. Estamos hablando entonces de hechos que son importantes dentro del partido por todas las características que tiene. Pero bien, vamos a seguir. Se publicó el artículo tercer año del Partido Revolucionario Cubano en 1894. Recuerden que este es un documento que ahorita mencioné en el periódico Patria, la estrategia de la revolución, cómo se estaba preparando, y este es el artículo a que nos referimos. Miren, este es otro documento que me preocupa. Carta al general mexicano Porfirio Díaz en 1894. En el libro viene hasta un facsimil de la carta que Martí le envía a este representante mexicano, amigo de Martí en su estancia en los años 70 en México, los 2 años que Martí vivió en México. Ahora Porfirio Díaz, un dictador, se convirtió en gobernante en México, aplicó como caudillo militar al fin toda una política represiva, se convirtió en un dictador, pero era amigo de Martí, y Martí le envía una carta de un contenido antiimperialista. Incluso en el libro de texto que les dice que esta carta sirve de antecedente a su carta después, al año siguiente, la carta inconclusa a Manuel Mercado. Y es importante que ustedes se remitan al libro de texto y busquen esta carta. Allí aparecen elementos. Es una carta de contenido antiimperialista donde ya Martí maduraba todas estas ideas antiimperialistas. Pero vamos a cerrar a la obra de Martí. Ahí tenemos el plan de la Fernandina y ya bueno, se firmó la orden de alzamiento en 1895. No me pueden confundir este último documento. Está la orden de alzamiento, estamos hablando del 29 de enero de 1895. Y existe también el plan de alzamiento, que es el de Martí cuando la Fernandina. Pero no, nos vamos a concentrar en este. Orden de alzamiento, recuerden que Martí plantea, bueno, la necesidad de enviar un documento a La Habana con el objetivo de preparar ya el reinicio de la lucha. Era inminente el reinicio de la lucha. ¿A quién Martí envía este documento? Se lo envía al que representaba al Partido Revolucionario Cubano en Cuba, a Juan Gualberto Gómez. Se le envía esta orden de alzamiento. ¿Quiénes firman la orden de alzamiento? Bueno, José Martí, Maguía Rodríguez y Enrique Collazo, 3 grandes figuras que Martí escogió dentro del movimiento conspirativo, dentro de la emigración, como grandes figuras, sobre todo Enrique Collazo, un antiimperialista consagrado, que después en la República se convierte en un gran escritor, también antiimperialista, que vamos después a seguirlo. Pero ahora Martí los elige a ellos, da la orden de alzamiento, que decía en uno de los elementos que la guerra se debe reiniciar en Cuba en la segunda quincena de febrero, que están todas las condiciones creadas y que los líderes van a partir hacia Cuba. Sobre esta base es que Martí entonces prepara la guerra. Miren cuántos hechos y elementos tenemos para demostrar que Martí es el líder y el organizador de la guerra necesaria. Pero creo que en este análisis ustedes no les puede faltar ni el periódico Patria, ni el Partido Revolucionario Cubano. Creo que son las dos esencias fundamentales que ustedes pueden utilizar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cada uno de ellos. La personalidad de José Martí es una personalidad muy amplia. Se trabaja desde el punto de vista histórico, se trabaja desde el punto de vista literario, pero desde el punto de vista histórico creo que su gran mérito está aquí,
en poder analizar lo que había ocurrido en la Guerra de los 10 años, sobre la base de esos errores, de estas dificultades, elaborar todo un plan táctico y estratégico para reiniciar la lucha, donde él toma como primer parámetro, como primera línea, la unidad revolucionaria. Y ahí está el gran mérito de Martí. Por eso hablamos que es el apóstol de nuestra independencia. Y cuando mencionamos a Martí, lógicamente siempre hay elementos para trabajar. No por gusto, cuando ustedes después estén en 12 grados, una de las prioridades del examen de ingreso es la personalidad de José Martí, una personalidad que, bueno, la vamos a ver y enriquecer posteriormente con muchos elementos propios de la revolución y por qué después en la República y después en la Revolución Cubana constituye un elemento a seguir. Creo que ahí radica la esencia de la clase de hoy, sobre todo por todo este argumento, por todos estos elementos que ustedes pueden utilizar. Ya la semana próxima vamos a adentrarnos en la próxima clase en la guerra del 95, esa guerra que Martí llamó guerra necesaria. Veremos todas sus particularidades y lógicamente el papel de Martí en estos inicios de la guerra del 95. Sin más, entonces nos despedimos hasta la próxima clase.